Listo. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra segunda sesión. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en nuestra segunda sesión de nuestra asignatura Pedagogía Humanista. Vamos a ir de lleno a lo que nos compete en cuanto a nuestra asignatura y cómo vamos a desarrollar esta parte. Me dicen, por favor, si logran visualizar. Sí, ya se aprecia más. Perfecto. Está un poco, ahí está, listo. Si de repente llega a verse lento, a internet, no sé si por el clima está un poquito lento, está fallando, entonces esperemos que me puedan escuchar ustedes muy bien y vamos a iniciar nuestra sesión. En principio, en lo que ustedes observan en pantalla, son conceptos de lo que es la pedagogía humanista, ¿sí? Entonces, observamos nosotros partiendo desde lo que nosotros conocemos de una pedagogía humanista. ¿Alguien gusta participar de lo que ustedes lograron leer? Y gusta participar, adelante. Nomás ahí me levanta la manita o me dice yo, con mucho gusto le cedemos la palabra. Somos 11 participantes el día de hoy, así que iniciamos. La pedagogía humanista, como bien su nombre lo menciona, es este estudio que nosotros realizamos dentro de nuestros espacios educativos laborales, ¿sí? Porque se consideran en principio a la educación como un fenómeno. Y ustedes no me van a dejar mentir que siempre tenemos que estar adecuando nuestros planes, nuestros programas, nuestras actividades a lo que se necesita en nuestro espacio áulico, y ahí lo menciona, cultural e histórico, ¿va? Dentro de esto aparece precisamente este conocimiento que nuestros estudiantes van a comprender en espacios y en estados pedagógicos, psicológicos, y van a lograr su interpretación, ¿sí? Esta interpretación lo van a llegar ellos a argumentar, o ustedes de una forma significativa, porque lo van a relacionar con la parte actual, con la vivencia que sucede dentro del aula y también con esta parte de una nueva educación humanista que nosotros estamos trabajando, ingresar o insertar esta nueva información para lograr que nuestros estudiantes alcancen esta argumentación significativa, ¿va? Ahora, la pedagogía humanista, ahí menciona que es algo tan importante partiendo de nuestra realidad, ¿sí? Y esta realidad dentro de la educación va a alcanzar un desarrollo y va a tener principios fundamentales. ¿Quién nos van a mencionar estos principios fundamentales? Nos van a mencionar el trato que vamos a proporcionar partiendo de una base teórica, ¿sí? Ejemplo, Rousseau. El niño es bueno por naturaleza. ¿Alguien quiere completar la frase? Dice, el niño es bueno por naturaleza, pero quien lo corrompe es la sociedad. O el adulto más cercano, que somos los hermanos, los padres, el docente. Entonces, tenemos ya una base teórica de la pedagogía humanista, tenemos una base teórica de todos aquellos que trabajaron con las grandes reformas de la educación. Ahora, tengo la base teórica y la voy a ir adecuando en mi espacio porque me pide la parte práctica, ¿sí? Y esta parte práctica se va a ver reflejada en mis estudiantes.
Ahora, lo que yo les decía de los principios de Juan Jacobo Rousseau, del Emilio, ¿sí? Es un ejemplo. Ah, pues es que se va a desarrollar en su medio natural y va a poder sobrevivir. Sí, pero sus principios me dicen que el niño es bueno desde nacimiento, pero quien corrompe toda esa naturaleza buena somos nosotros. Ese es un ejemplo para ir poniendo más práctico lo que nosotros vivimos dentro del aula. Vemos a nuestros niños, porque la mayoría trabaja con niños, y son nuestros angelitos, pero de repente se vuelven nuestros diablitos dentro del aula, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene una experiencia práctica y va a buscar, pues, poder resolverlo de una manera también práctica. Porque veo mi contexto, porque veo que la teoría me dijo una cosa, pero la práctica me dice otra cosa. Entonces, en la práctica, yo voy adecuando lo que voy considerando que es importante, que deba de saber, que deba de corregirse, que deba de ser significativo para mi estudiante. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Bueno. Esta parte, que es importante conocer la pedagogía humanista, porque yo al principio, al finalizar la clase anterior, les decía, Vygotsky habla de la parte constructiva y todos somos guiadores y somos quienes vamos construyendo y le vamos abriendo brecha a nuestros estudiantes, porque al final ellos van a poder, reciben su información y la van construyendo a su manera, porque todos lo recibimos de manera diferente, ¿sí? Entonces, por mucho que me digan que todos estamos en la misma línea, sí, pero todos lo recibimos y lo vamos adecuando según mis necesidades, según mi contexto, según el nivel cognitivo de aprendizaje que tenemos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? Ahora, cada principio o concepción del hombre y la educación, ahí nos dice etimológicamente, significa amor a la sabiduría. Y cada uno de ustedes que está frente al grupo tiene el amor a la sabiduría, el amor al arte, el amor a su trabajo. ¿Cómo lo va a ir desempeñando? De una manera importante. ¿Por qué? Porque el individuo va a generar su propia formación, su propia conducta. Por mucho que yo diga que todos tienen que ir al 100 en la formación educativa y también en conducta, nos damos cuenta que no podemos ir todos en la misma línea. Pero voy a fomentar que vayan progresando, ¿sí? Que le vayan agregando a ese nivel de conducta lo que ellos consideran que es importante. Entonces nos damos cuenta también que la parte pedagógica nos dice que la filosofía, este amor al arte, el amor a la sabiduría, el amor al trabajo, el amor a lo que nosotros docentes, maestros, a lo que ustedes estamos pues frente al grupo, nos dice una concepción del individuo y de la vida que repercute, sobre la conducta. ¿Cómo soy yo? ¿Soy gruñón? ¿No soy ético? Le menciono a mi estudiante que pues si mentimos no pasa nada, que es una mentirita piadosa, porque a veces lo ocupamos dentro de nuestro vocabulario y al final esa mentirita piadosa la vamos a volver real. La mentira es mentira y la verdad, aunque duela, es mejor, ¿sí? Esos son la forma en que nosotros podemos ir apoyando a nuestros estudiantes dentro del aula. El hombre es el único ser educable, porque eso nos distingue de los animales. Darwin decía, hubo un tiempo en que cuando nosotros sabemos de dónde provenimos, actuábamos por instinto, ¿sí? Y no estaba mal, porque era nuestra formación, ¿sí? Al actuar por instinto, en la teoría de la educación y esta evolución nos invita
a que ahora somos seres pensantes. Seres que antes de actuar tenemos que pensar. Antes de decir, tiene que pasar por el nivel cognitivo, por mi razonamiento y decir, ahora sí lo puedo compartir. Somos, dice, el único ser educable, el único ser biológico, el único ser psíquico y el único ser social. Nos movemos en todo este ámbito psicosocial, psicológico, educativo, pero aquí nos dice que no lo es una forma pasiva, sino somos activos por naturaleza. ¿Sí? No debemos de ser pasivos porque ya tenemos ese don de pensar, de actuar, ese don de permitirnos, ¿sí? Compartir experiencias, equivocarnos, porque todas las experiencias y muchas de los que nosotros tenemos viene a base de lo que hemos tropezado, ¿verdad? Y hemos aprendido la lección. Ahora, cada uno de ello menciona de esta característica que vemos nosotros, que es de estar frente a un grupo nos va a permitir tener actividades espiritual, actividades donde nosotros vamos a concebir la vida y el entorno social. La actividad, compañeros, que nosotros pongamos para nuestros estudiantes tiene que ver con nuestro ambiente. ¿Sí? No les voy a poner alguna actividad que ellos desconozcan de su contexto, sino que debo de ser muy preciso en lo que ahí voy a estar transmitiendo. ¿Va? Ahora, dentro de esto, nosotros vemos que somos ya no el centro de atención como mencionábamos en la clase pasada, que nuestros estudiantes son y que partiendo de eso, nosotros vamos a ver en qué momento vamos a permitirnos, ¿verdad? A cada uno de ellos participar, coordinar, expresarse libremente. Ahora, esta parte de uno de los teóricos que menciona su lectura, y si no me equivoco es Kant, y habla y señala por la parte de la educación formalizada, formativa. Ahí me doy cuenta en este momento que las letras, no sé si ustedes las perciben, ¿va? Vamos a... Sí se ven, están chiquititas, pero sí se ven. Sí, sí se logran se ver. ven, sí se ven. Sí. Bueno, vamos a continuar. Bueno, voy a buscar esta nueva forma para que ustedes puedan lograr. Bienvenidas las compañeras que las ando viendo. Y me dicen si lo logran ver nuevamente. Sí, igual. Bueno, sí. Sí. Perfecto. Voy a cerrar un momento, voy explicando, ¿sí? Kant señala por medio de la educación que el hombre llega a ser hombre y que lo mencionaba hace un momento, desde un principio importante, que somos seres educables. Y Marx Scheler nos dice, la educación es humanización, el proceso que nos hace hombre. Como bien sabemos, todo el proceso educativo, y podríamos hasta poner de ejemplo la película de Tarzán, ¿sí? Cómo era su comportamiento en la selva. Salvaje. Salvaje, exacto. ¿Y cómo lo miraba la sociedad? Raro. Raro, porque lo veían como de otra especie, ¿no? Entonces, Sí. acá retomamos ese concepto importante porque si no somos educables, nuestro comportamiento sí va a quedar por instinto y formación viviendo, pues como los animales.
Por ello aquí Kant señala, y es muy importante porque la educación, el hombre, por medio de la educación, el hombre llega a ser hombre. ¿Cómo transmito en la sociedad? ¿Cómo transmito en el aula? ¿Cómo me acerco a mis estudiantes? ¿Sí? Y la educación, acá es muy importante porque también ordena, ¿sí? Diversas cualidades a modo de perfeccionar al hombre, ¿sí? Lo acaba, dice, lo cumple, siendo un guía muy importante la educación. El proceso de perfeccionamiento del sujeto mientras exista este proceso de la educación. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, cuando nos corrigen frente a grupo, será que nos gusta? Claro que no. No. Te avergüenza. Nos avergonzamos, nos sonrojamos y nos enojamos con el maestro. Claro que se nos pasa, porque al final el maestro sigue siendo nuestro guía, nuestro orientador, el que sigue cumpliendo. Sin embargo, hoy en la pedagogía humanista y en la nueva escuela, 5 No se minutos me permite. regalas, voy a poner un ejemplo. Compañera Claudia, 5 minutos al cierre de nuestra actividad, quiero platicar contigo. Ah, Claudia va a decir, claro que sí. Aunque lo hayan escuchado los Claudita ya se espantó y dice que sí. demás. Sí, ya, ajá, exacto, ya vi su reacción, no va a pasar nada, Claudia. Porque no se puso roja. Ese es el ejemplo, claro, preciso, ¿sí? Llamar a un estudiante en privado, ¿cómo nos dicen esa palabra que está muy de moda? Que todo lo que sea bueno y positivo, alabarlo frente al grupo, ¿no? Aplaudirle, que te vean. Sí. Y todo lo que tenga que ser como una llamada de atención, que sea en privado. Corrige en privado, ¿sí? Entonces nuestro... Corrige en privado. Exacto, esa es la frase. No soy muy buena con las frases, pero me acordé, ¿sí? Entonces, Clau, Yo se la completo, maestra, yo se la sí, completo. exacto. La maestra Clau le digo, Clau, al final, por favor, me regalas, y dice, ay, me va a regañar, pero mínimo ya no van a estar los demás, ¿no? Humanistamente, por medio de la formación que se ha tenido, porque lo dice Kant, lo dice Max Scheler, lo dice ahorita, llama, habla, comunícate, pero ya no va a pasar, ya no, muchos ya no van a pasar lo que nosotros en algún momento pasamos, cuando estábamos frente al grupo y el maestro nos sonrojaba y hasta un coscorrón nos daba, ¿no? Es que nos pegaban. Que nos daba. Ya no. En educación humanista es, véngase para acá, Clau, maestra Claudia, un momento, y al final esto y esto para la siguiente que no vuelva a suceder, lo que sea, ¿no? Mi Juan, Miguel, acá veo a la maestra Areli Chacón, fíjate que esto y esto para la próxima, por favor. Ahorita que está de moda andar con los celulares, me guardas tu teléfono, porque es la primera llamada, ¿no? El primer diálogo. Pero de repente, por favor, Areli, y ahí, y el tono de voz, y ya nos asustó, ¿sí? Sí. Esto es lo que nos dicen estos grandes ilustres, ¿verdad? Por medio de la educación el hombre llega a ser hombre. La educación es la humanización, el proceso que nos hace hombre. Todos nosotros hemos tenido una educación diferente, pero también hemos aprendido que ya no debemos de regañar de una manera excesiva. Si voy a llamarle la atención, cambio mi timbre de voz para que siente y vea que necesito el cambio. Pero ya dejar, por ejemplo, de exhibir de una manera donde nos avergoncemos, donde nos sintamos lastimados, donde todo el grupo, te regañaron, y nos hacen ahí como el bullying todos, ¿no? Entonces, eso vamos a tratar de no hacerlo, ¿no? Y como siempre, pues vamos evolucionando en nuestra formación, vamos evolucionando en diversas formas ¿sí? Bueno, dentro de ello, los valores. ¿Cuáles son mis valores? ¿Sí? ¿Cómo instruyo? Porque lo decimos, no. Nosotros somos el espejo de nuestros hijos, ¿verdad? Somos
Acá los valores que lo distinguen. Y nosotros docentes también somos sus valores. Somos su espejo. Somos quienes fomentamos. Y dentro de ello, somos aquellos que por medio de la educación vamos a lograr el desarrollo de nuestros estudiantes. Vamos a observar esta integración. Es formar hombres y preparar al profesionista. ¿Sí? Preparo al profesionista de una manera y de acuerdo a mi contexto educativo. ¿Sí? El ambiente, lo que está a nuestro alrededor, al hombre, cómo la naturaleza lo envuelve, hay que buscarlo, hay que, a fin de el enfoque que yo tengo dentro del aula, es lo que me va a permitir. ¿Sí? No nada más educamos, transmitimos los valores teóricos, sino los valores los hacemos prácticos. ¿Sí? Y esta práctica realmente me invita a este proceso de formación conductual. ¿Sí? Entramos al proceso y al enfoque de la conducta. Por medio de él, el aprendizaje se centra en la conducta conservable. De acuerdo con este enfoque, el aprendizaje es un cambio en la conducta. Es la forma como responde una persona ante una situación particular. En esta situación y en este apartado, nosotros somos aquellos agentes de cambio. Yo, docente. Yo, maestra Marisela, soy el agente primero en transmitir y en transformar mis valores. Y por eso nuestros niños o nuestros adolescentes, nuestros adultos o ustedes mismos maestros, se sienten, vamos a llamarle, exageradamente bien haciendo su práctica docente. ¿Sí? Porque llegan nuestros niños, les hablan bonito de nosotros a los papás, no solo de la forma de enseñanza, sino cómo somos como humanos frente al grupo. ¿Sí? Y qué halago tan grande cuando llega el padre de familia. Gracias, porque algo bueno dentro de las sugerencias que nosotros damos, algo bueno hacemos. ¿Sí? Los buenos consejos nos pueden funcionar a nosotros, pero no pueden funcionar en todos. Y las sugerencias, como decimos, si no le entiende uno, le entiende el otro. Así que por ello siempre utilicemos ese contexto de sugerir. Y al sugerir, pues va a haber un cambio en la conducta, pero también va a haber un reforzamiento positivo. Esa llamada de atención, el ejemplo que hacíamos, si lo hice de una manera que el alumno me entendió, se sintió cómodo, ya tengo un refuerzo positivo hacia su conducta. ¿Sí? Y para la siguiente, ya no va a cometer lo mismo, ya no va a hacer lo mismo. Pero ya tuvo una respuesta, algo que reforzó y que lo almacena dentro de su esencia de ser humano. Es un refuerzo positivo que alimenta la frecuencia de la respuesta. La forma en que hablemos. Perdón, maestra. Acción, reacción, ¿verdad, maestra? Exactamente. Según tu acción, va a ser la reacción. Según lo cometido, según lo realizado, según estas cuestiones. ¿Cómo se lo pidas? Exacto. ¿Cómo se lo pidas? Cómo se lo pidas va a ser la forma en que lo recibamos. ¿Sí? Al igual que los reforzadores positivos, lo que decía la maestra hace un momento, también viene esta parte. El clásico papel que se muestra cuando queremos el control del grupo, el castigo. ¿Sí? Ese castigo que va a ser un refuerzo positivo o negativo. 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 ¿Sí? No sé si podría llamar, es un refuerzo negativo porque estoy castigando. De hecho, yo humanamente y pedagógicamente, antipedagógico, veo cuando los dejan sin recreo. Ajá. ¿Sí? Ustedes y nosotros pasamos ese proceso, que esos 30 minutos los esperamos. Sí.
con Con una... ansias. Exacto. ¿Sí? Y que de repente, que porque hizo algo, porque se le cayó el lapicero, porque no llevó la tarea, se quedó sin recreo. ¡Qué martirio! ¿Sí? Podemos reforzarlo con algo positivo, cuando, bueno, es que aquí la pedagogía humanista, siempre nos va a invitar a buscarle un cauce positivo, humano, ¿sí? Desde un lenguaje hasta el lenguaje corporal, el lenguaje facial, ¿no? La forma en que lo mira, solo con la mirada, ¡ay! Ya nos mató la maestra, ¿no? ¡Ay! La mueca que hizo de no, no. ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora esto? ¿Y ahora el otro? Ahora, ese contacto y ese refuerzo positivo lo vamos a agregar de una manera bonita, ¿no? Humana. Acá menciona, el castigo debilita una conducta. El ambiente organizacional está lleno de consecuencias de castigos reales y potenciales. No sabemos ese tipo de castigo que le hicimos o que en algún momento las corcholatas, que tengas 2 libros en el brazo pegados a la pared y que todavía alguien ahorita diga, no, yo sí lo sigo haciendo porque yo así aprendí. Bueno, tú, pero estamos Ya en tenemos al Ministerio Público atrás. Por ello nuestros niños, exacto, por ello ahora nos dicen, ay maestra, fíjese cómo me habla, porque tengo derechos, Sí. puedo ir a derechos humanos, ¿sí? O sea, ya hay una reacción a la acción, ¿no? No, pero dicen los papás, maestra, jálenle las orejas. Le digo, no, jálenselas ustedes. Ajá. Ustedes corrijan, yo no, porque no la tuve que tener el Ministerio Público atrás de mí. Exactamente, ¿sí? Todo esto nos va a permitir realmente que hoy esta nueva pedagogía nos abra los canales auditivos, canales visuales, canales de comunicación, ser muy asertivos, ser muy activos, proactivos, ¿sí? Y vos, Y esos castigos que sean de una manera diferente. Ejemplo, depende del contexto, ¿no? Esto es mucho, depende del contexto. Nuestros niños que ya llevan una tableta, un teléfono, llevar el canastito y que depositen aquí. Castigo positivo. Porque como si te iba a llamar la atención porque estás con el teléfono, pues deposítalo aquí y al final, y si llamas y suena, yo te lo paso, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque, digo, hay que ver el contexto. Acá influye mucho el contexto. Entonces vemos el castigo. En la última imagen, si ustedes logran ver la cabeza grande y ahí el hombre pequeñito, porque nos habla de una conducta, de un castigo. Todos esos castigos o todas aquellas personas que no canalizaron en algún momento la forma que fueron tratados, no se han recuperado, son aquellos que dicen, es que yo aprendí así. Y por eso mi hijo va a aprender como yo aprendí. Y hasta el tono de voz cambió. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Entonces, no. Yo aprendí así, ya lo trabajé y voy a buscar algo diferente. ¿Han escuchado de la pedagogía, de las pedagogías de las emociones, pero también de la crianza con amor? Pedagogía, se me fue el título ahorita, ¿sí? El amor, que dice, es que con amor, ¿cómo voy a enseñar? Sí se puede. Sin embargo, permítanme un momentito. Bueno, sí, bueno. ¿Cómo? Santo Dios. Bueno. Bueno, ¿van a pasear un rato? Bueno, ahora le pues con cuidado. Perdón, disculpen, vamos a continuar. Ahora, les decía todo ese remolino de cuestión ahí, la cabecilla, ¿verdad? Lleno. Yo fomento algo positivo, algo diferente, ¿va? Hay que trabajar con esa pedagogía. Y ahí aparece un poquito más colorido, ¿verdad? Esos 2 pensamientos llenos de amor, de sabiduría, ¿sí?
Acá hablamos ya del enfoque cognoscitivo. Este enfoque que en algún momento algunos teóricos denominan también como una meta educativa, que cada individuo acceda, ¿verdad?, a esto. ¿Por qué es tan importante? Porque cada individuo acceda en su espacio, su etapa, la secuencia de la educación, la secuencia de la formación que ha tenido y este desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. Por eso les decía, todos somos totalmente diferentes. Nosotros todos los que estamos hoy aquí somos totalmente diferentes. Vamos a tener de forma importante un aprendizaje recibido diferente, ¿va? Esta pedagogía humanista, el que todos recibamos una enseñanza diferente no quiere decir que no podemos interactuar, aprender del otro, ¿sí? ¿Me hizo falta esto? ¿Me apoyas? Claro, ¿sí? Esto es importante. En el modelo cognitivo, el rol del maestro está dirigido a tener en cuenta el nivel de desarrollo y el progreso cognitivo del alumno. Me interesa, ¿sí? Me interesa que mi alumno aprenda. Me interesa que mi alumno responda a las necesidades que observé que necesita. Tenemos niveles dentro de tenemos diferentes, niveles de aprendizaje en nuestras aulas. Siempre lo va a haber. Y el que nos sientan 10, 9, 8, 7, espero que ya haya cambiado. ¿Sí? Que aquí el alumno, si es visual, pues sentarlo más adelante, si es auditivo, acercarlo un poco, según sus necesidades. El maestro debe de orientar a los estudiantes a desarrollar aprendizajes por recepción significativa. Todo lo que nosotros enseñemos tiene que ser significativo. Por esta parte de participar en las actividades exploratorias, que puedan ser usadas posteriormente en forma de que nuestro alumnado llegue a pensar independientemente, ¿sí? Y ahí en eso vemos al docente guiando a su estudiante. El que nos acerquemos a veces dentro de nuestra aula vamos a encontrar alumnos que dicen, es que a mí no me hace caso, es que a mí no se me acerca, no me corrige. Hay que ver ese nivel de aprendizaje que tiene y a veces nos acercamos más a nuestro estudiante que lo necesita. Explicarle a nuestros alumnos es que él necesita un poquito más de mi apoyo, pero si tú necesitas, acércate a mí. ¿Sí? Son los estilos, maestra. ¿Sí? Son los estilos de aprendizaje y los ritmos que tienen los niños. Correcto. Porque no todos aprenden al mismo tiempo. Ajá, así es. Al mismo ritmo. Al mismo ritmo. Y a veces, dentro de esos estilos, gracias maestra, estilos de aprendizaje, nosotros vamos a ir adecuando nuestro material. Por eso a veces no terminamos el material como nos lo piden, en tiempo y forma, porque voy adecuando, voy buscando. Y esta parte del constructivismo, por ejemplo, nos dice, tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje. Por lo tanto, el profesor, en su rol de mediador, debe apoyar al alumno. ¿Sí? Solo estamos de apoyo. Depende nuestro nivel educativo en el que nos estemos desarrollando. Aquí aplicamos esto. Somos apoyo al grupo de maestrantes, ¿sí? Porque ustedes ya están en la práctica. Conocen a los grupos. Sin embargo, dice, enseñarle a pensar, a desarrollar en el alumnado un conjunto de habilidades cognitivas que le permitan optimizar su proceso de razonamiento.
tengo que ser claro y preciso. ¿Sí? Y ese claro y preciso, tengo que ver que mi alumno realmente, que esa información que yo ahorita estoy compartiendo llegue a nuestros estudiantes. ¿Va? Entonces, observamos realmente esta parte que nos sigue invitando al proceso y a la parte pedagógica humanista. ¿Alguien ahora sí gusta participar? ¿Alguien gusta compartir alguna experiencia? Maestra, fíjese que es muy acertada la situación esta de la pedagogía humanista. O sea, entre más conoces al alumno, más conoces sus necesidades y su contexto, es mayor lo que tú le puedes aportar. Pero también el hecho de que yo insisto, la otra vez lo comentaba, de que también involucrar a los padres de familia, porque también los padres deben de saber de qué manera aprenden sus hijos, ¿sí? De qué forma aprenden, para que ellos también no insistan en enseñarles a cómo ellos aprendieron, ¿sí? Porque quieren llevar esos métodos tradicionales, pues ya, o sea, no digo que son de todo malo, porque también nosotros ahora sí que aprendimos así, ¿no? Pero no tan, ¿cómo le diré? No de tan manera tan marcada. O sea, por eso yo soy de la idea de que el hacerle a los papás este conocimiento de cuál es el estilo de aprendizaje de sus hijos, hasta ellos se sorprenden porque dicen, con razón, o sea, con razón, pueden, si lo ven, es más fácil que lo aprendan, o si lo está manipulando, si es kinestésico y lo está manipulando, pues también se le queda la tarea, lo que va a hacer o lo que les encargó, ¿no? En este caso. Pero el hecho de involucrarlos a ellos y también hablarles y siempre con la idea de que dice, bueno, es que el niño en la casa le enseñan los valores, pero también en la escuela se refuerzan. Sí, se refuerzan, perdón, en la escuela. Y entre ellos mismos, entre los mismos niños, cómo interactúan, ¿sí? Cómo interactúan entre ellos. Entonces, es una forma de comunicación que muchas veces nosotros como adultos no nos bajamos al nivel de ellos, ¿sí? Yo siempre les pongo el ejemplo a los papás de que por qué los niños chiquititos siempre se estrellan o cuando están aprendiendo a caminar siempre se chocan, porque ellos ven nada más hasta hacia su tamañito, o porque las cosas se le caen de las manitas, porque sus manitas son pequeñas, y entonces viene el papá y le pega, ¿no? O lo regaña porque se le cayó el vasito, porque se le cayó, pero entonces hay que entender que a la edad de ellos, a la capacidad de ellos, y es una forma de hacernos también, o de hacerlos también a ellos más humanos, ¿verdad? Los conocimientos, los contenidos más bien, los contenidos en los programas y todo te empapan de que tienes que, te saturan, vamos, te saturan de contenidos, pero la forma en como tú se los das, ¿sí? Es como la comida, por ejemplo, o sea, valga el ejemplo, ¿no? Es como se los sirves, es como ellos se les va a antojar, pero si se los das todos ahí ahí se va, pues los niños ni siquiera se le va a antojar alimentarse de ese conocimiento. Esa es mi opinión. Correcto, muy bien, maestra. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más gusta participar? Maestra, Sí, adelante. bueno, anteriormente comentaba sobre la pedagogía humanista, ¿no? De en el modo de tratar a los niños, pues ahí se va a ver el resultado, ¿no? Me pasa tengo una niña que todavía está en valoración, por este síndrome del espectro autista. Entonces, me comentaba la mamá de esa niña
que igual tiene una hija más grande que la niña que tenemos ahí en la primaria, va en primer grado. La niña, la más grande, nunca la llevó a la primaria. Bueno, sí la llevó un año nada más. Pero dice que la dejó de llevar porque le hacían bullying en la escuela, sus compañeritos no, o sea, los docentes creo que no hacían conciencia en los niños y entonces pues la niña se cansó, ya no le gustaba llegar a la escuela. ¿Qué hizo la señora? La sacó. Y hasta la fecha la niña no estudia, la niña tiene 15 años ya. Entonces yo creo que privaron de una educación a esa personita. Y ahorita la señora, que terminó la niña el kinder y ya la ingresó a primer grado, ella tenía el miedo, el mismo miedo de ingresar a su otra niña, que pues tiene el síndrome, ¿no? Entonces, pues yo como directora comisionada de ahí, platiqué con ella. Le dije que nosotras íbamos a investigar, nos íbamos a empapar de este tema, ¿no? Porque pues somos maestros de primaria, pero no somos maestros de educación especial. Entonces nosotros tenemos que buscar las herramientas, las estrategias para trabajar con la niña. Entonces, pues también platicamos con los niños, la maestra, mi compañera que da primero, segundo y tercero, igual platica con sus niños para que haya esa inclusión. Al principio la niña, pues estaba como que muy rejega, por decirlo así, o no le gustaba llegar a la escuela. Igual como es asmática y no la llevaban mucho al kinder tampoco. Entonces, pues haciendo esa conciencia con todos los niños, con los padres de familia incluso que llegan ahí, pues la niña ya le gusta llegar, pues ya sonríe, antes ni sonreía, se molestaba por todo, obviamente, porque es la condición, ¿no? Los niños autistas no soportan ruidos fuertes, ni que les griten, ni que les vean feo, y todo bien explicadito. Entonces la niña, pues, obviamente no aprendió a leer, pero pues ya se aprende a relacionar con los otros niños. Entonces, yo digo que el trato humanista, en este caso, es lo que nos ha permitido que la niña por lo menos ya se desarrolle y conviva en el entorno escolar. Es mi participación. Muchísimas gracias, maestra Arely. Realmente la labor docente, como bien lo mencionaba usted, es empaparse un poco de todo, porque si no es necesidades especiales, que entra dentro de las necesidades o barreras, ahora que ya le cambian, ¿verdad? Y va modernizándose los títulos, las barreras de aprendizaje, pero en este caso, autismo y están los síndrome de Down, hay cierta parte de cómo nosotros, ciertamente, cómo vamos a trabajar con ellos. Puede ser también la parte auditiva, visual, y más adelante viene esta parte de la oral, ¿no? Cómo nosotros tenemos que llegar hacia ellos y cómo les vamos creando. Es importante crear conciencia desde el ámbito familiar. Ahí inicia, ¿no? El cambio hacia la educación que yo quiero para mi hijo o mi hija. Y de ahí llega al docente, de cómo el docente busca la forma precisamente de ver esta forma de trabajo. Y con ello, maestra Arely, muchas gracias por su participación, igual que la maestra Marisela. Vamos a encontrar un sinfín de barreras de aprendizaje en nuestros espacios, ¿vale? Ahora, para ir finalizando nuestra sesión, nuestra última sesión, enseñarle en este caso a nuestros estudiantes, animar a nuestros alumnos a que tomen esta conciencia de sus propios procesos y también de esta parte de las estrategias para poder alcanzar su formación o su aprendizaje. Enseñarles sobre la base del pensar.
quiere decir hay que incorporar objetivos de aprendizaje relativos a sus habilidades cognitivas, ¿sí? Y dentro de ello, ese enfoque que ya ahí voy a mencionar así rápidamente a Carl Rogers, ¿verdad? En el enfoque centrado ya en la persona. Ya me voy a ocupar por lo que yo necesito y el docente también se va a ocupar en lo que le va a enseñar. Ya tenemos a dos personas no preocupadas, sino ocupadas en su aprendizaje, ¿va? Acá es este resultado dentro de la forma como nuestros estudiantes, como nuestros alumnos, nuestros pequeños, ¿verdad? Ven y alcanzan un nivel de enfoque centrado en ellos mismos, en esta parte de nosotros como docentes utilizar un parte de lo que es la psicoterapia, ¿sí? Para poder ser diferente dentro del aula, nuestras actividades un poco diferente, partiendo de la confianza y el respeto que se merecen nuestros niños y nuestros estudiantes. Acá, dentro de esta parte docente de cada uno de ustedes, pues sabemos que la capacidad y el conocimiento ya está, ¿sí? Porque hubo un proceso de formación, hubo una propuesta. Y acá Carl Rogers menciona la hipótesis central de la propuesta de Rogers es de que el individuo tiene la capacidad suficiente para poder manejar y formar constructivamente todos los aspectos de su vida. Porque no, al tomar nosotros conciencia, vamos a tener algo muy importante. No tengo que echarle la culpa a nadie más de mi proceso de aprendizaje cuando ya tengo conciencia, ¿sí? Rogers dice que el hombre es positivo por naturaleza y por ello requiere de respeto absoluto, especialmente a sus aspiraciones de superación. Cada uno de ustedes tiene este proceso de superación. ¿Por qué? Y lo decía la maestra Arely Chacón. Tengo que empaparme de todo un poquito, porque estoy en este caso en multigrado o etcétera, o en mi espacio educativo tenemos lento aprendizaje, tenemos niños autistas como ella lo mencionaba, etcétera. Tengo que buscarme, empaparme. Y eso va a ser la diferencia con los demás, porque son mis propias aspiraciones. Nadie me obligó a que yo deba de llevar otro curso. No, yo quiero llevar porque tengo un niño autista y necesito, me gusta, quiero aprender. Ese es el hambre de seguir aprendiendo, ¿va? Y para ir cerrando esto, Carl Rogers considera a la persona como un todo, organismo organizado, dinámico y abierto a las posibilidades educativas que ven, en la que existe un deseo de estabilidad, de coherencia y un deseo de la unidad y un deseo de orden, ¿va? Todos necesitamos eso, pero para que yo pueda transmitir, yo, Arely, yo, Marisela, yo, Claudia, ¿sí? Y todos los que estamos hoy acá, Gloria, el profesor, ahí dice profesor, la maestra, pero que dice Carlos González, todos tenemos nuestras propias aspiraciones. La maestra Ana Lidia, Jessie, José, Roxana, ¿sí? Y Daniel. Todos tenemos nuestras propias aspiraciones. Y nadie te va a decir que las que tengas que tener, te van a hacer. Te van a hacer que vas a buscar los espacios para poder seguir aprendiendo. Seguir como lo decía el concepto. Amor a la sabiduría, amor al conocimiento, amor a lo que hago, ¿va? Con ello, maestrantes, damos por terminada nuestra segunda sesión. ¿Tienen alguna duda, alguna aportación extra? Con mucho gusto los escuchamos. Maestra, no sé si me escucho. Sí, adelante, Mayeli. Es que hace rato creí que no me escuchaban. Sí, a ver.
dos cosas y creo que se relacionan. Al final, ahorita ya cuando nosotros elegimos, tenemos que saber a qué vamos, cuál es nuestro interés y cumplirlo, ¿no? Pero también lo podemos trabajar con los niños cuando hablaba del castigo. A veces nos llegan a un límite que no encontramos la manera, ¿verdad? Pero los podemos concientizar a través del punto humanista que usted está explicando aquí. A veces los niños son crueles tantito, ¿no? De que no quiero trabajar con él porque no sabe trabajar en equipo. O porque está jugando, se la pasa jugando, no participa o no me ayuda. Entonces, a través de esas experiencias, concientizar al niño. O sea, ya no es un castigo, sino tienes que lograr que los demás se quieran integrar, que te puedas integrar tú con los demás. O como ponerle metas. ¿Qué necesitamos para cumplir esa meta? O sea, que sigas teniendo asistencias, que no participes, que te aísles o que empieces a participar. Claro, hay diferentes etapas en los niños, ¿verdad? Como nos mencionaba de ayer, pero hay que buscar la manera. No siempre, porque pues ya en la práctica sabemos que hay veces que no hay la forma. No sé, las compañeras me pueden apoyar cuando tengo casos de ausencia. Niños muy, muy ausentes, pasa un mes y no van a la escuela. Y tienen rezago, no son lectores. Y por más que se busque con padres o sea, el niño no tiene la culpa. Yo creo que ahí es donde entra lo humanista, porque no puedo ir contra el niño porque el niño o la niña no tiene la culpa. Es como decía la maestra, ya ahí es de los papás, que no están cumpliendo su papel, no están cumpliendo su rol. Correcto. Ajá, y entonces llegan a ser adultos o van creciendo y no tienen conciencia de ellos mismos. Entonces yo creo que sí se nos apega mucho esto, ya es como teoría que ya habíamos visto antes y vamos recordando poco a poco lo que ya habíamos visto o viendo cómo se va relacionando esto con nuestro trabajo diario. Así es. Maestra perdón. Mayeli, perdón, adelante, maestra Marisela. Sí, Mayeli, ahí está precisamente tu reto. Ahí está tu reto y por eso estás, bueno, quiero pensar que por eso también estamos aquí, porque estamos haciendo lo que nos decía Arely, o sea, nos estamos empapando, estamos aprendiendo y aquí vamos a obtener estrategias, aunque ahorita pareciera pura teoría, porque tenemos que leer y leer y leer y leer, y luego dice, bueno, ¿y en dónde lo aterrizo esto? ¿Sí? Es en ese punto que tú estás diciendo ahorita, ¿cómo le hago para que lean? ¿Sí? ¿Cómo le hago si los papás no leen? Pero es que tú no vas a solucionar lo que los papás no, o sea, no para hacen. convencer al niño más que al papá. Exactamente. Si enamoramos bien a los niños, vamos a empezar a tener. Así es. O sea, y ahora sí, el hábito es eso, un hábito. Entonces, si tú lo vas fomentando en ellos de todos los días y logras, como comentaba Arely, atraer la atención de ellos a la escuela, hacerles atractiva la escuela. Vuelvo al ejemplo del platillo. O sea, si tú les haces atractiva la educación, ahí los vas a tener todos los días. ¿Sí? ¿Qué grado das? Trabajo con tercer grado. ¿Segundo y tercero? Tercer grado. ¿Tercero solito? Ah, ok. Sí, porque sí. Si llegan a un ambiente pesado, pues no van a querer ir, pero si uno... Claro. Y aprendí algo a una maestra cuando yo comenzaba y siempre me decía, hija, si tú quieres tener resultados, trabaja lo emocional más que lo académico. Primero tienes que trabajar lo emocional para que puedas tener un resultado académico. Entonces, sí, los tienes que tener contentos y eso no quiere decir que todo el tiempo tengas que estarlos, o sea, solamente dando y dando y dando, sino también provocar que ellos den y a la vez aprenden, ¿sí? Sí. Hay que crear ese ambiente, ese contexto, porque ellos vienen de sus casas y no sabes qué tantas cosas traen, o no sabes por qué no llegan a la escuela, porque qué cosas los ata a ellos allá. Yo en una ocasión tuve un alumno que vivía enfrente porque ya es un muchacho de preparatoria, vive enfrente de la escuela y siempre llegaba tarde, y yo no me explicaba, yo decía, bueno, si yo voy desde Cárdenas y llego, pues rayando, pero llego,
Pero él, o sea, viviendo enfrente, como era que siempre llegaba 15, 20 minutos tarde. Entonces, hasta que un día, o sea, de las veces que llegaba, lo hablé, como decía hace rato la maestra, o sea, no era necesario decir, oye, ¿por qué llegaste tarde delante de todos? Porque todo el mundo, o sea, todo el mundo lo percibía, ¿no? Entonces, al platicar ya con él, al meterme en su entorno familiar, el niño, antes de llegar a la escuela, el abuelito lo hacía que lavara el chiquero, que le diera de comer a los pollos, que dejara barrido el patio para poder que él fuera a la escuela. Creo que el niño ya cuando llegaba cansado. Los días de lluvia era ahora sí, de los primeritos que estaba ahí en la escuela, porque él venía huyendo de toda esa carga de casa. Entonces, el hecho de tenerlos de hacerlos que ellos lleguen, conquístalos, ¿sí? Y tiene mucho que ver cómo los motivas, ¿sí? Para que ellos, lleguen, porque niño que no asiste, no